Estructuras que no deberían existir. Imagina caminar por un bosque remoto y encontrarte con piedras perfectamente alineadas, apiladas en patrones geométricos, como si alguien hubiese transportado toneladas de roca, sin dejar ni un solo rastro. Esto no es ficción, es lo que encontramos en Gunung Padang, en Indonesia. Oficialmente catalogado como una colina natural, este sitio oculta algo que va mucho más allá de una formación geológica. Pruebas de carbono realizadas en la base de la estructura indican fechas superiores a 20.000 años atrás, algo que colapsa toda la cronología tradicional de la civilización. Lo más perturbador es que los bloques de andesita utilizados en la construcción presentan señales claras de cortes, encajes y organización en plataformas, como si siguieran un diseño arquitectónico avanzado. Ingenieros geotécnicos ya han advertido que este nivel de precisión no se lograría sin algún tipo de conocimiento en vibración sísmica y estabilidad estructural. Pero, ¿qué estaría haciendo una supuesta tribu primitiva con eso hace milenios? La respuesta oficial, silencio. La respuesta alternativa. Estamos ante la prueba de una civilización anterior al diluvio, con un dominio que aún no logramos replicar. Desde allí, cruzamos el mundo hasta la isla de Vera, en medio del lago Turgoyak, en Rusia. Olvidada incluso por los mapas turísticos, esta isla alberga un megalito colapsado, datado en más de 9.000 años. Las piedras, encajadas como en un rompecabezas tridimensional, forman ángulos casi perfectos que desafían la erosión natural. Expertos independientes sugieren que las rocas fueron transportadas por medios desconocidos y ensambladas con una precisión que simplemente no encaja con la prehistoria de la región. Lo más curioso, el lugar fue aislado por las autoridades luego de que un equipo de sismólogos detectara resonancias internas, como si existiera una estructura oculta bajo la isla. Desde entonces, cualquier excavación fue prohibida. La justificación oficial: riesgo de colapso. Pero hay quienes dicen que lo que se encontró allí dentro no debe ser revelado. ¿Estamos ante una arcaica caja negra de la humanidad, protegida por miles de años de silencio? A continuación, nos sumergimos en los desiertos del Perú, donde una estructura casi nunca mencionada aparece entre piedras volcánicas. La puerta de Aramu Muru. Esculpida directamente en una pared de roca maciza, el portal mide más de 7 metros de altura y posee una especie de puerta menor en el centro, como si estuviera hecha para que alguien la atravesara o reapareciera. No hay templos alrededor, no hay inscripciones, solo un portal enigmático en medio de la nada. Investigadores alternativos afirman que hay señales de vitrificación en los bordes de la puerta, como si algo extremadamente caliente o energético hubiera modificado la piedra. Y más, los lugareños reportan fenómenos extraños como sonidos inexplicables y desapariciones momentáneas al tocar el centro del portal. Las leyendas andinas lo llaman Puerta de los Dioses, pero la ciencia se niega siquiera a investigar. En el corazón de África, una construcción hecha solo con piedras aparece y desaparece de los estudios oficiales. Los círculos de piedra de Mpumalanga, en Sudáfrica. Son miles de círculos de piedra esparcidos por cientos de kilómetros, todos con dimensiones geométricas precisas y alineamientos astronómicos. Lo que más intriga: su edad estimada supera los 70.000 años, según algunos estudios geológicos, lo que los convertiría posiblemente en más antiguos que cualquier templo conocido en el planeta. Pero si esos círculos eran solo corrales, como dicen los arqueólogos, ¿por qué siguen patrones de geometría sagrada y resuenan con frecuencias sonoras específicas cuando el viento los atraviesa? Hay indicios de que estas formaciones componían una red de energía,
una especie de tecnología acústica ancestral. Los mapas topográficos revelan una interconexión perfecta entre los círculos, como si hubieran sido creados por un conocimiento de resonancia que recién ahora empezamos a comprender. En los alrededores de Cusco, en Perú, encontramos otra aberración, el templo de Sacsayhuamán, pero no por las partes que todos conocen. Hay bloques de piedra que pesan hasta 200 toneladas, encajados en ángulos que ningún terremoto ha logrado desplazar en siglos. Pero más abajo, en las capas olvidadas, los arqueólogos han encontrado pasajes subterráneos y corredores sellados por paredes monolíticas. Algunos exploradores reportan túneles que se extienden por decenas de kilómetros, incluso hasta Machu Picchu. Pero esa información es silenciada. El detalle más extraño: muchos de los bloques presentan superficies redondeadas, como si hubiesen sido moldeados aún calientes o suavizados con tecnología que ni siquiera usamos hoy en día. El método oficial detallado con martillos de piedra no se sostiene ni como teoría. Entonces, ¿quién o qué moldeó esas piedras gigantes con tal perfección? ¿Y por qué el acceso a los pasajes más profundos está siendo constantemente restringido? ¿Y si te dijera que hay una estructura aún más extraña escondida bajo el suelo de Turquía, capaz de albergar a 20.000 personas, con decenas de niveles subterráneos interconectados, sistemas de ventilación e incluso protección contra invasores? Estoy hablando de Derinkuyu, la ciudad subterránea que desafía la lógica de la Edad del Hierro. La profundidad y complejidad de sus túneles sugieren no solo planificación arquitectónica avanzada, sino conocimiento geológico que solo sería posible con siglos de estudio o ayuda externa. Hasta hoy, nadie sabe cómo el pueblo de Capadocia excavó tanto sin colapsar la estructura o ser detectado por generaciones enteras. Y más, no es única. Existen decenas de otras ciudades subterráneas, conectadas por túneles que aún no han sido explorados. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Estas estructuras fueron hechas para vivir o para sobrevivir? Estos son apenas los primeros fragmentos de un rompecabezas imposible. Un conjunto de estructuras esparcidas por el mundo que simplemente no encajan con lo que nos enseñaron sobre el pasado humano. Y aún tenemos mucho más por mostrar, porque lo que está por venir va a sacudir aún más tus certezas. Silencio, piedra y mentiras. ¿Qué están escondiendo? En el norte de Kazajistán, envuelta por vientos cortantes y accesible solo por senderos remotos, se encuentra una de las estructuras más enigmáticas jamás ignoradas por la arqueología: la fortaleza de Akirtas. Oficialmente tratada como un proyecto inacabado medieval, esta construcción ocupa una superficie mayor que la Acrópolis de Atenas. Son bloques colosales de piedra rojiza, alineados en patrones geométricos casi obsesivos. Pero lo que más intriga es que no posee ninguna firma cultural visible, ninguna inscripción, ningún estilo arquitectónico reconocible. Imágenes satelitales muestran que Akirtas está perfectamente alineada con constelaciones y solsticios, algo que supuestamente los pueblos nómadas de la región no habrían conocido. Excavaciones superficiales revelaron canales subterráneos, escaleras que no llevan a ningún sitio y vestigios de tecnología hídrica avanzada. ¿Quién construyó Akirtas? ¿Por qué? ¿Y por qué abandonaron un complejo tan inmenso en medio de la nada? Tal vez nunca fue abandonado, solo sepultado bajo capas de negación histórica. Al otro lado del planeta, en la costa de Micronesia, reposa el complejo de Nan Madol, un laberinto de más de 90 islotes artificiales conectados por canales, construidos con bloques de basalto que pesan entre 5 y 50 toneladas. Lo más absurdo
fueron apilados en pantanos e islas sin animales de carga, sin ruedas y sin ningún conocimiento metalúrgico formal. Incluso hoy en día, ninguna embarcación podría transportar ese peso sin hundirse. Nan Madol fue descrita por exploradores europeos como una Venecia del Pacífico. Pero hay algo aún más extraño. La isla principal, que sería el centro ceremonial, posee estructuras sumergidas con ángulos rectos perfectos, que recuerdan aceras, paredes y muros. Buceadores reportaron resonancias extrañas y perturbaciones electromagnéticas en los alrededores. Esto no es solo una ciudad perdida, es una estructura que parece hecha para resistir al tiempo o para guardar algo. En el interior de Ecuador, bajo una selva espesa y poco explorada, se encuentra un lugar prohibido, las plataformas de la Maná. Son estructuras geométricas con losas milenarias apiladas con precisión. Algunas escaleras talladas en roca no llevan a ningún sitio, terminando abruptamente en pared sólida. Sensores de eco revelaron cámaras bajo la superficie, pero el gobierno ecuatoriano prohibió cualquier excavación, alegando riesgo de derrumbe. La pregunta obvia es, ¿por qué no reforzar y excavar si el hallazgo puede cambiar la historia? Rumores locales hablan de artefactos no identificables, inscripciones en lenguas que no corresponden a ningún sistema conocido, e incluso mecanismos de metal en cámaras selladas. Los pocos arqueólogos independientes que intentaron investigar fueron rápidamente apartados por falta de permiso oficial. Un antiguo ingeniero de la región afirmó en anonimato que todo el lugar funciona como una caja acústica cuando se recorre, pero oficialmente ni siquiera existe. En el altiplano boliviano se encuentra una de las mayores anomalías del mundo antiguo, Pumapunku. Ignorada incluso por muchos que estudian Tiwanaku, esta estructura está hecha de bloques de andesita cortados con precisión submilimétrica. Los llamados bloques H encajan como piezas de Lego gigantes, con hendiduras internas que recuerdan moldes industriales. Incluso con tecnología actual, replicar ese corte en andesita, una piedra extremadamente dura, requeriría maquinaria de altísima precisión. Estudios muestran que los cortes siguen proporciones matemáticas avanzadas, incluyendo la razón áurea y simetrías complejas. Lo más asombroso, algunas piedras parecen haber sido moldeadas y fundidas, no esculpidas. Pero esta hipótesis es descartada por las universidades sin ningún estudio técnico profundo. ¿Por qué? Porque implicaría admitir que, en algún momento remoto, existió un proceso de tecnología lapidaria que hemos perdido por completo. En el corazón de China, entre colinas esculpidas por el viento, están las enigmáticas grutas de Longzhou, un conjunto de cavernas subterráneas excavadas con tal precisión que hasta hoy dejan perplejos a los ingenieros. Son más de 20 salas gigantescas, todas con paredes simétricamente esculpidas en patrones paralelos, columnas de sustentación perfectas y ausencia total de escombros. Nadie sabe dónde fueron a parar los millones de metros cúbicos de piedra extraída. Las cavernas no tienen señales de herramientas rústicas o yin, ni marcas culturales conocidas. Ninguna dinastía se atribuyó su autoría. Y más aún, incluso hoy, excavar algo similar llevaría años con maquinaria pesada. Entonces, ¿cómo y por qué alguien excavó estas salas monumentales en el subsuelo hace más de 2000 años? Y nunca registró nada sobre ellas. ¿Serían refugios, almacenes de conocimiento o algo que aún no logramos concebir? En territorio armenio, a orillas del lago Sevan, yace una formación casi olvidada llamada Karahunj, apodada por algunos como el Stonehenge armenio, pero con características mucho más peculiares. Son más de 200 piedras megalíticas dispuestas en patrones celestes.
con agujeros cilíndricos perforados en ángulos exactos para observación astronómica. Lo más intrigante, estos agujeros atraviesan rocas de basalto de hasta 3 metros de espesor, con un acabado pulido en su interior, algo que requeriría tecnología de perforación extremadamente avanzada. Investigadores independientes sugieren que Karahunj podría ser el observatorio astronómico más antiguo del mundo, con más de 7.000 años de antigüedad. Pero el lugar fue abandonado por científicos oficiales tras excavaciones inconclusas. ¿Por qué? Porque las evidencias no encajan en la narrativa tradicional. Y así, una vez más, la ciencia prefiere el silencio al desconcierto. ¿Cuántas pruebas más necesitamos para darnos cuenta de que hay algo profundamente erróneo en lo que nos han contado sobre la historia humana? Estamos hablando de estructuras físicas, tangibles, que no siguen las leyes de la evolución tecnológica tal como la conocemos. Y aún así, son tratadas como anomalías aisladas, como si el mundo fuera un tablero de excepciones. Pero ¿y si no son excepciones? ¿Y si forman parte de un patrón global cuidadosamente encubierto? ¿Qué más hay allá afuera, esperando ser descubierto o recordado? El código perdido de la piedra. Arquitectura sin autor. En pleno desierto de Arabia Saudita, una sola roca cortada con perfección geométrica se alza como una provocación al tiempo y a la lógica. Qasr al-Farid, el castillo solitario. Oficialmente clasificado como una tumba inacabada de la civilización nabatea, esta estructura monolítica fue tallada directamente de arriba hacia abajo en una montaña de piedra maciza. Pero hay un problema. No existe ninguna evidencia de que haya sido utilizada como tumba. Ningún cuerpo, ningún artefacto funerario, solo una fachada perfectamente esculpida, aislada en la nada. Lo que hace a Qasr al-Farid aún más desconcertante son sus proporciones. Las columnas frontales, el tallado de los detalles y el acabado de la superficie indican una técnica de corte sumamente avanzada. Y por más que se afirme que es nabatea, no existe ningún tipo de herramienta de la época capaz de tal hazaña, y mucho menos en ese nivel de aislamiento. ¿Sería esta estructura el vestigio de un modelo arquitectónico ancestral que los nabateos simplemente intentaron imitar? Viaja ahora al corazón de Irán y encontrarás una estructura casi nunca mencionada en los libros de historia, el Zigurat de Chokha Zambil. Construido por la civilización elamita alrededor del año 1200 a.C., este zigurat desafía los estándares de ingeniería al presentar un sistema de drenaje y cimentación que solo fue redescubierto en los siglos modernos. La base posee múltiples capas de aislamiento, canaletas subterráneas y resonancia acústica en las cámaras internas. Todo eso milenios antes de inventarse el cemento moderno. Chokha Zambil no servía únicamente para ceremonias religiosas. Hay indicios de que el templo operaba como una especie de computadora astronómica rudimentaria, con alineaciones precisas al solsticio de verano y marcas lunares en el piso. Pero incluso ante tantas pistas, su verdadero propósito permanece oculto y escasamente estudiado. ¿Por qué? Porque su complejidad no encaja en la imagen que tenemos de una civilización considerada intermedia. Caminando hacia América Central, encontramos las ruinas poco conocidas de Toniná, en México. Mientras todos hablan de Teotihuacán y Palenque, Toniná guarda secretos aún más inquietantes. Esta ciudad maya fue construida verticalmente en 7 niveles, con plataformas suspendidas, túneles internos y salones ocultos. Arqueólogos encontraron señales de ingeniería acústica. Susurros hechos en una esquina de la cámara pueden escucharse claramente del otro lado, como si existiera un sistema de conducción de sonido incrustado en las paredes de piedra. Pero lo más extraño
En las excavaciones de niveles más profundos se encontraron elementos que no corresponden a la cultura maya. Estatuillas con rasgos andinos, patrones arquitectónicos similares a los encontrados en Perú, e incluso inscripciones cuya procedencia aún no ha sido descifrada. Estaríamos ante una interconexión continental milenaria, mucho antes de la llegada de los europeos, o existió una civilización matriz, anterior a los propios mayas, que dejó pistas en este lugar olvidado. En el desierto de Turkmenistán se alza una ciudad cuyas murallas fueron literalmente borradas de los mapas durante décadas, Gonur Tepe, la capital olvidada de la civilización margiana. Datada en más de 4000 años, esta ciudad presenta sistemas de irrigación subterráneos, templos con geometría fractal e indicios de prácticas químicas avanzadas. Lo más impactante, se encontraron hornos que operaban a temperaturas muy por encima de lo que la tecnología de la época debería permitir. Entre los descubrimientos había rastros de compuestos metálicos y sustancias que podrían haber sido utilizadas para tintes, medicamentos o algo completamente diferente. Y lo más misterioso, la ciudad entera fue enterrada de forma deliberada. No hay señales de catástrofe natural. Solo una meticulosa cobertura de arena y piedra, como si alguien quisiera borrar todo vestigio de su existencia. ¿Qué estaba ocultando Gonur Tepe? En Japón, en las profundidades del mar frente a la costa de Yonaguni, yace una estructura sumergida que hasta hoy divide a la comunidad científica, el monumento de Yonaguni. Con ángulos rectos, escaleras perfectas, plataformas planas y marcas de tallado, esta estructura parece haber sido moldeada como un zigurat submarino. La explicación oficial: formación natural. Pero ¿hasta cuándo vamos a aceptar esa excusa? Geólogos independientes señalan marcas claras de intervención humana, incluso inscripciones talladas en las paredes y señales de herramientas que sugieren corte en bloques. La estructura habría quedado sumergida tras el último deshielo, lo que la situaría en una fecha superior a 10.000 años. Eso significaría que una civilización con conocimiento avanzado habría existido en Japón, mucho antes de lo que cualquier libro de historia se atreve a mencionar. Una vez más, encontramos el mismo patrón: estructuras que no deberían existir, tecnologías que no encajan con su época, silencio académico. Con cada nuevo hallazgo, el rompecabezas se expande, pero las piezas parecen encajar en otro cuadro, mucho más antiguo y complejo de lo que se admite. La pregunta que grita, pero pocos tienen el valor de hacer es: ¿estamos ante una historia paralela de la humanidad? Una que fue sepultada, censurada u olvidada porque simplemente no debía conocerse. ¿Y si la próxima estructura que vamos a revelar fuera la más increíble de todas? Una que podría reescribirlo todo. La piedra que desafía los siglos. Pruebas que nadie quiere analizar. En la cima de las montañas de Bashkir, en Rusia, se encontró un artefacto tan absurdo que muchos intentaron clasificarlo como un fraude, pero nunca lograron probarlo. El llamado Mapa del Creador. Se trata de una losa de piedra de granito dolomítico con una representación tridimensional del relieve de la región, incluyendo canales artificiales, represas y sistemas de irrigación que no existen hoy en día, pero que coinciden exactamente con las proyecciones de modelado digital contemporáneo. El problema tiene más de 120 millones de años, según análisis geológicos. Ese mapa es grueso, pulido, con capas internas de calcita y porcelana artificial que solo podrían haberse creado bajo temperaturas altísimas. Los científicos rusos que lo encontraron se dividieron. Algunos abandonaron el proyecto por presión institucional, otros desaparecieron, y los que insistieron fueron reubicados.
¿Sería este un artefacto de una civilización olvidada o de algo aún más increíble? La pieza se encuentra hoy bajo resguardo, lejos del público, y todo intento de retomar la investigación fue silenciosamente cerrado. En Brasil, escondida bajo la selva amazónica, se encuentra una de las estructuras más misteriosas del continente, el llamado Geoglifo de Tepequém, en Roraima. Son círculos, rectángulos y patrones geométricos de escala colosal, excavados en el suelo con precisión simétrica, visibles solo desde las alturas. Oficialmente, serían senderos ceremoniales, pero ninguna cultura amazónica conocida construyó algo así. Lo más extraño, las marcas no afectan la vegetación. Los árboles crecen sobre ellas, pero no dentro. Estudios del suelo indican manipulación del terreno con técnicas de compactación desconocidas. Además, sensores magnéticos muestran perturbaciones en el subsuelo, como si hubiera estructuras metálicas enterradas. Ningún organismo arqueológico autorizó excavaciones profundas y no existe ninguna iniciativa para estudiarlas a fondo. Están intentando proteger la selva o esconder lo que podría cambiar la historia de América del Sur. Viaja ahora a las profundidades de Jordania y encontrarás un monumento que pocos tienen el valor de estudiar. El altar de Atarot, una plataforma megalítica con inscripciones en moabita que describen guerras invisibles para la historia oficial, incluso menciones directas a personajes bíblicos. Pero eso no es lo más extraño. La estructura presenta señales de calcificación intensa y vitrificación en puntos específicos, como si hubiera sido blanco de algún tipo de arma o energía desconocida. Alrededor del altar existen formaciones rocosas alineadas en arcos concéntricos, como si allí hubiera ocurrido un impacto radial. Algunos estudiosos independientes sugieren que este podría haber sido el lugar de un evento descrito en textos sagrados como la ira divina en forma de fuego. Pero cualquier intento de excavación o medición más precisa fue negado por las autoridades locales. ¿Sería este un sitio arqueológico o un campo de batalla olvidado entre hombres y dioses? En el centro de África, un agujero gigante con paredes lisas y simétricas fue descubierto por casualidad durante la instalación de torres de transmisión. Se trata del enigmático Pozo de Mbala, en Zambia. Con más de 120 metros de profundidad, no presenta señales de erosión natural ni de excavación reciente. Las paredes parecen vitrificadas, como si hubieran sido cortadas con calor intenso o tecnología de perforación avanzada. No hay sedimentos en el fondo, no hay fósiles, no hay historia. Especialistas han considerado que podría tratarse de un antiguo sistema de ventilación, una mina o incluso un tipo de columna de acceso a algo enterrado más profundamente. Pero los drones enviados al interior del pozo perdieron la señal a partir de cierta profundidad. Las pocas imágenes obtenidas muestran inscripciones en las paredes inferiores que no corresponden a ninguna lengua africana conocida. Desde entonces, el pozo fue sellado con concreto, por seguridad o por silencio. Todavía en Brasil, otro misterio silenciado. En Goiás, en el Parque Nacional das Emas, hay formaciones de piedra que siguen patrones hexagonales perfectos, dispuestas como piezas de un tablero de ajedrez. Son conocidas como los polígonos de piedra, pero nadie sabe quién los hizo, cuándo ni por qué. Lo más intrigante es que, en noches sin luna, estas piedras emiten un leve brillo fosforescente, un fenómeno que ya había sido reportado por indígenas hace siglos. Geólogos intentan explicarlo como una reacción mineral a la humedad, pero los estudios muestran ausencia de compuestos químicos fluorescentes. Alrededor de la formación se encontraron fragmentos de cuarzo con fracturas concéntricas, típicas de un impacto térmico repentino.
¿Sería este el vestigio de algún tipo de tecnología ancestral basada en energía? ¿Un sistema de orientación? ¿O algo que ni siquiera tenemos vocabulario para describir? Estamos ante una verdad incómoda. Las estructuras que realmente desafían a la ciencia no están en los museos. Están enterradas, olvidadas o protegidas por cercas y decretos. Son fragmentos de un pasado que no cabe en las líneas que escribimos sobre nosotros mismos. Porque aceptar que existen nos obliga a aceptar que no fuimos los primeros. Y si no fuimos los primeros, ¿quién vino antes? ¿Y por qué fue todo esto borrado? En la próxima parte expondremos los secretos más recientes, revelaciones aún más difíciles de ignorar, y que tal vez expliquen por qué estas estructuras siguen siendo ocultadas hasta hoy. El último nivel, cuando la piedra se convierte en lenguaje. En la cima de una colina en Georgia, casi en la frontera con Armenia, existe un lugar tan remoto que no aparece en guías turísticas, el Observatorio de Abuli. Son cientos de bloques de piedra basáltica apilados con una precisión absurda, formando espirales, corredores y muros concéntricos que recuerdan a un reloj cósmico. Pero lo que hace único a Abuli son sus alineamientos. Cada piedra parece marcar una constelación, un solsticio, un ciclo agrícola ancestral. La estructura es tan antigua que ninguna cultura actual de la región la reivindica como suya. Algunos investigadores han propuesto que el lugar servía como un calculador astronómico geodésico, utilizado para sincronizar calendarios lunares y solares en periodos largos. Otros plantean hipótesis aún más audaces, que Abuli sería una biblioteca de piedra, donde cada ángulo y cada corredor registrarían un lenguaje matemático visual, un lenguaje que nadie más sabe leer. ¿Qué sucede cuando una civilización pierde el código de su propia historia? En el corazón de la India, en Madhya Pradesh, se encuentra una estructura casi olvidada por la arqueología oficial. El templo de Bhojeshwar, inconcluso, pero con un bloque central de piedra que pesa más de 80 toneladas, esculpido con una simetría tan precisa que muchos especialistas modernos admiten. Incluso con grúas contemporáneas, sería casi imposible moverlo hasta donde está. Lo más extraño, no hay registros sobre cómo fue trasladado. Más que un templo, Bhojeshwar parece haber sido un experimento de escala megalítica, como si alguien estuviera probando los límites de la materia y el espacio. Como si la piedra estuviera siendo utilizada como medio de comunicación espiritual o energética. El proyecto fue abandonado abruptamente, sin explicación. ¿Pero qué provocó realmente ese abandono? ¿Un error de ingeniería o algo que los constructores no pudieron controlar? Ahora dirige tu mirada de nuevo hacia Kazajistán, donde se esconde uno de los mayores misterios geométricos de la Tierra, las llamadas estructuras geoglíficas de Turgai. Son decenas de formas gigantescas, cuadrados, cruces, anillos, que solo pueden verse desde el cielo, esparcidas a lo largo de cientos de kilómetros. Algunas de ellas se alinean con precisión con las posiciones del Sol y la Luna durante fechas específicas del año. Otras no se alinean con nada conocido, como si siguieran una lógica ajena a la nuestra. Algunos estudiosos han comparado el patrón de las estructuras de Turgai con mapas estelares de galaxias distantes. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero hay algo aún más extraño. Ciertas formaciones solo emiten señales detectables por radar en frecuencias muy específicas, como si estuvieran recubiertas con algún material inusual. Esto no es simplemente arte en el suelo, es un código gigantesco, un mensaje escrito en la tierra para quien pudiera verlo desde lejos. En la costa de Yemen, la fortaleza de Shibam Kaukaban se alza en un altiplano que parece haber sido tallado a mano. Pero la verdadera estructura está debajo.
una red de túneles y cámaras esculpidas en piedra viva, con un sistema hidráulico que aún funciona, a pesar de datar de más de 2000 años. Pero quien construyó esta ciudad subterránea no dejó registros. Los túneles se extienden por decenas de metros en todas las direcciones, con columnas simétricas y cámaras circulares, algunas resonando sonidos en frecuencias que interfieren con equipos electrónicos. Investigadores que intentaron mapear la red subterránea se vieron obligados a interrumpir sus estudios por inestabilidad estructural. Pero los lugareños afirman que hay una sala sellada en el centro de la colina que nunca ha sido abierta. Relatos hablan de un calor extraño que emana de la piedra y de sonidos como si algo vibrara desde el interior. ¿Estaríamos frente a un tipo de reactor geológico ancestral o frente a algo aún más simbólico, un arca de piedra sellada para jamás ser violada? En Argentina hay un sitio que pocos se atreven a visitar, la Ciudadela de Fuerte Quemado, en la provincia de Catamarca. Son plataformas de piedra negra, dispuestas en un altiplano, con escalones que no conducen a ningún lugar. Pero el misterio comienza al atardecer. Las sombras proyectadas por las columnas forman dibujos geométricos que solo pueden verse desde arriba. Y en ciertas noches del año, cuando el cielo está despejado, esas sombras coinciden con constelaciones específicas. El lugar parece haber sido construido para ser visto desde el cielo, no desde la tierra. Pero, ¿por quién y por qué? Un arqueólogo argentino llegó a proponer que Fuerte Quemado sería un panel de interfaz simbólica, una especie de mapa cósmico en 3 dimensiones, pero fue ridiculizado y apartado de la investigación. La estructura permanece aislada, sin estudios oficiales, otra pieza prohibida de un tablero que nadie quiere armar. Estamos llegando al punto en que las evidencias dejan de ser meramente físicas y comienzan a volverse lingüísticas, simbólicas, intencionales. Son estructuras que parecen hablar, pero en un lenguaje olvidado, un lenguaje hecho de piedra, sombra, frecuencia y silencio. En la próxima parte revelaremos la pieza final de este rompecabezas. ¿Qué significa todo esto? ¿Existe una lógica detrás de todas estas construcciones imposibles? Y si la hay, ¿qué está intentando decirnos? La última piedra. Pruebas de un conocimiento que no sobrevivió. En lo alto de una montaña en Kazajistán, rodeada de vientos cortantes y accesible solo por senderos peligrosos, existe una estructura hecha de bloques encajados, con una precisión tan absurda que muchos aún creen que se trata de un mito local, el complejo de Arkaim, apodado como el Stonehenge ruso por quienes nunca lo han estudiado de verdad. Arkaim es mucho más que un círculo de piedras. Es una ciudad planificada en espiral, con simetrías ocultas, alineamientos cósmicos y una ingeniería que contempla drenaje, defensa y astronomía. Todo eso desde hace por lo menos 4000 años. Pero lo que asusta a los estudiosos que se atreven a ir más allá de la superficie es que las medidas de la ciudad obedecen a proporciones exactas del número áureo, y sus muros externos resuenan a frecuencias específicas dependiendo de la estación del año. Algunos dicen que Arkaim no era una ciudad, era una máquina, una estructura energética diseñada para interactuar con el entorno y tal vez con el propio cuerpo humano. Pero, ¿quién habría construido algo así? ¿Y con qué propósito? Ahora observa el patrón. En todos los continentes, civilizaciones separadas por océanos y eras distintas construyeron con base en las mismas proporciones, en las mismas formas, en los mismos principios. Desde la resonancia acústica de Mpumalanga hasta el Sigurat de Chocasambil, desde los bloques de Yonaguni hasta las cámaras de Longyu. No estamos hablando de coincidencia,
Estamos hablando de un conocimiento global, esparcido como una semilla olvidada. Estas estructuras son como piezas de un rompecabezas que no encaja en la imagen que hemos construido de la historia. No son excepciones. Son evidencias de un patrón global, civilizaciones con acceso a técnicas que hoy aún no comprendemos, civilizaciones que tal vez colapsaron, desaparecieron o fueron borradas de la memoria. Y tal vez ese sea el verdadero motivo del silencio, porque admitir que existió algo más avanzado antes que nosotros no solo desafía a la ciencia, desafía nuestra propia identidad como especie. Nos obliga a comenzar desde cero, a reescribir cada línea de la historia oficial. Y eso, para muchos, es inaceptable. Pero el espectador que ha llegado hasta aquí ya sabe que la verdad rara vez está en la superficie y que hay estructuras en el mundo que, por más que se intente ocultarlas, seguirán gritando en piedra. Porque lo que revelamos aquí es solo el comienzo de algo mucho más grande, un llamado a la memoria perdida de la humanidad. Ahora nos corresponde decidir. ¿Vamos a seguir ignorando las pistas y venerando una versión simplificada de nuestro origen? ¿O vamos a aceptar que tal vez no seamos la primera civilización con acceso a lo imposible? Gracias por ver. Y ahora YouTube te está recomendando 2 vídeos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro vídeo de nuestro canal.